¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bienvenidos a este primer seminario del año sobre conciliación virtual que desarrollamos aquí desde la Escuela Internacional de Posgrado Conciliare. En esta ocasión me place mucho en recibirlos a todos ustedes, ávidos de conocer al respecto del tema de la conciliación. Espero que el evento que vamos a desarrollar el día de hoy, que comenzamos a desarrollar el día de hoy, sea realmente muy importante para su preparación académica, para su preparación profesional, que podamos resolver la mayor de las dudas que ustedes tienen en estos días y especialmente nos conectemos con este sistema de conciliación virtual, que es algo que hace mucho tiempo ya debíamos haber implementado en el Perú y que por estas exigencias sanitarias nos hemos visto forzados a incorporar en nuestro sistema conciliatorio y que nos motiva a hablar mucho sobre lo que está sucediendo en este momento en el país. Ya se encuentra también con nosotros en el auditorio la doctora Angelina Valenzuela. Ella es profesora principal investigadora de la Universidad de Monterrey en el país de México. Ya, yo quiero que en este momento, aunque no podemos hacer unos sonoros aplausos, sin embargo, recibamos las primeras palabras de nuestra expositora. Ella hablará en el siguiente orden, mientras esperamos también el ingreso del doctor Edson Braga Filho, de Brasil, pero queremos pedirle a la doctora Angelina Valenzuela que por favor nos dé sus primeras palabras en cuanto a este evento y la bienvenida y el cariño de toda la gente de Conciliare. Adelante, doctora Angelina. Muchas gracias, buenas noches. Pues gracias por la invitación al doctor Genaro Uribe. Les decía que cada vez que recibo una invitación de él, sé que va a ser algo pues súper interesante, un evento bien organizado, enriquecedor. Entonces para mí es muy grato estar aquí. Además sé que la mayoría de quienes están conectados son de Perú y pues yo siento un cariño muy especial por Perú. Siempre es un gusto participar en actividades con este país y estoy segura que estas 3 noches en que vamos a estar aquí compartiendo, hablando sobre un tema tan importante como es la conciliación virtual en estos tiempos, pues va a ser muy provechoso. Entonces, pues muchas gracias, doctor Genaro, y muchas gracias a todos por estar aquí. Veo que en el chat el doctor Edson dice que ya está conectado. A ver, muchas gracias, doctora Angelina. Es que como están ingresando todos al mismo tiempo, Edson, meu caro amigo, bem-vindo, boa noite. Eu estava um pouco assustado, com um pouquinho de medo na espera de você, esperando ouvir esta noite suas palavras, suas boas intenções para nosso curso. Bem-vindo de novo. Eu sei que você fala muito bem a língua espanhola, então deixo você sua apresentação em portunhol. A gente vai ficar muito feliz de poder escutar você. Boa noite. Les dejo en el uso de la palabra al doctor Edson Braga Filho. Él es de la ciudad de Sao Paulo. Ya es un expositor realmente brillante. Hemos compartido muchas experiencias académicas interesantes en publicación de libros, en eventos. Tenemos varias cosas pendientes para este año, algunas que se han detenido por cuestiones de la pandemia, pero en realidad creo que comenzamos con un broche de oro nuestro seminario. No lo cerramos, sino abrimos el broche de oro de ese seminario con la participación de dos grandísimos expositores, del doctor Edson Braga Filho y la doctora Angelina Valenzuela. Así que dejo con ustedes en el uso de la palabra al doctor Edson para que él pueda darnos sus primeras impresiones y pueda comenzar con esta primera exposición de la noche. Adelante, Edson. Bienvenido de nuevo. No. Tu micrófono está cerrado. Ok. Ok. Ahí está muy bien, sí. Buenas noches, mi hermano, mi amigo Genaro. Buenas noches, Angelina. Um prazer imenso estar aqui com vocês, participando nesse momento de um dos mais importantes eventos que nós estamos tendo sob a tutela, sob a batuta do Dr. Genaro Uribe dos Santos, para discutirmos sobre a conciliação virtual, que também tem a sua arbitragem, a sua mediação como irmãs próximas, no momento em que a pandemia e a nova ordem mundial de uma guerra nos proporciona um momento de reflexão
como sociedade, um momento de reflexão, como trabalharmos no sentido de proporcionarmos uma inclusão maior da sociedade na resolução de conflitos. O meu muitíssimo agradecido pela oportunidade de contribuir, de aprender com cada um de vocês. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edson. Entonces, vamos a dar ya inicio a nuestra primera conferencia. Les quiero pedir a todos ustedes un poquito de atención. El doctor Edson, como ustedes saben, es brasileño, habla portugués, habla también bien el español, pero un poquito de atención para que no perdamos el hilo de su conversación, de su exposición, y al final esperamos todas sus preguntas para poderlas responder. ¿Ok? El doctor Edson Braga Filho se va a encargar a partir de ese momento del primer tema de la noche, que es la conciliación virtual en el estado de Sao Paulo. Muy bien, Edson, el micrófono es tuyo y adelante con tu palestra. ¿Quieres compartir algo? Ya, ok. Compartilhando. Ok. Bom, nós temos o prazer de estarmos compartilhando um trabalho que é uma apresentação rápida que eu faço do Instituto Brasileiro de Pesquisas, Estudos Ambientais e Cooperativos, que nós carinhosamente chamamos de BPAC, que é uma atuação que nós temos na área ambiental e na área cooperativa, e esse evento ele traz a oportunidade do Instituto também desenvolver a oportunidade de trabalhar a conciliação virtual, Genaro, Angelina, e a arbitragem e a mediação também nas áreas da sustentabilidade, do meio ambiente, do associativismo e do cooperativismo, trazendo um novo norte para o que nós necessitamos efetivamente de atuar enquanto somos uma associação civil com seus 15 anos de idade, trazendo essa oportunidade. Nós somos uma instituição do terceiro setor que surgiu de necessidades legítimas da sociedade e mantendo, assim, suas ações em prol da coletividade, incluindo os trabalhos no âmbito do direito, da pesquisa e da participação efetiva no que demanda a sociedade brasileira, a sociedade mundial. Eu quero apresentar para vocês, rapidamente, o nosso projeto de 17 ODS, que nós chamamos de 19.30, que é um projeto que aborda, basicamente, os 17 ODS e tem a inclusão do Genaro e Angelina do trabalho da discussão da conciliação virtual. Esses aqui são os objetivos básicos que fazem parte do trabalho que nós estamos construindo. A Angelina também participa desse trabalho, assim como o Genaro. Estão aqui para uma apresentação para o conhecimento de todos vocês nesse momento intermediário. Aqui eu quero apresentar a questão do selo de qualidade, que também será utilizado no trabalho que está sendo desenvolvido com a doutora Tatiana, que aqui assiste, que também fará uma pequena intervenção final, que nós estamos desenvolvendo esse trabalho e convidando a todos vocês. O nosso grupo é um grupo que tem o doutor Antônio Fernando Pinheiro Preto, que é o secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo, como nosso parceiro e presidente de honra, e um grupo bastante conciso. Aqui estão os nossos contatos para que possamos, à frente, aquele que desejar conosco somar, estamos à disposição para conversarmos. Bem, adentrando no assunto que é pertinente ao tema que me foi apresentado, que é a conciliação virtual no estado de São Paulo. Eu coloco o mapa do Brasil, tal é a dimensão continental que o nosso país tem e a sua importância latino-americana, assim como o México, assim como o Canadá, os Estados Unidos, e na América, especialmente, o Peru, que é um país que tem uma visão muito privilegiada nas questões que envolvem os aspectos da sua sociedade e na sua interligação com a sociedade brasileira e com a sociedade mundial, tendo na representatividade do Dr. Genaro a sua expressão máxima nesse setor que vai operacionalizando. Então, nesse país imenso que nós temos, está o estado de São Paulo, e nós teremos uma colega do Brasil, que é a doutora Vera, que irá falar do Brasil como um todo, na questão da conciliação, e, por certo, abordando o Supremo Tribunal Federal, o STJ e outras entidades máximas que atuam nesse sentido.
E o Estado de São Paulo, algumas considerações eu coloco inicialmente. A conciliação virtual de São Paulo é um assunto bastante novo que surgiu agora, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do seu provimento CSM 2557 de 2020, que ele exclui a necessidade de autorização das partes para a teleaudiência. E, a nosso ver, na nossa visão, é um provimento simples, bastante objetivo e que tem um alcance muito forte, porque através da conciliação, dessa autorização que é dada, não há necessidade das partes terem essa autorização. O procedimento, então, se torna mais célere, mais ágil, mais importante nas relações entre as partes envolvidas, na busca de uma conciliação que seja benéfica para ambas as partes, proveitosa e justa. A ver. Pode falar. Pode falar, Edson, ¿me permite traducir para los alumnos a anterior diapositiva, por favor? ¿Sí? Eu posso ler e traduzir na língua espanhola, tá? Pode voltar de novo a anterior imagem, por favor? Perfeito. Não, a outra, a seguinte, a que falou você da conciliação, da autorização da conciliação. Ya, tá bom. Aquí lo que dice, alumnos, es que la conciliación virtual en Sao Paulo, a través del Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, en la resolución 2557 del año 2020, excluyó la necesidad de la autorización de las partes para la conciliación virtual. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que pasa en el Perú, en Brasil, en Sao Paulo, no se necesita que las partes autoricen a llevar adelante la audiencia de conciliación virtual. ¿Ok? Adiante, meu amigo, pode continuar com a seguinte apresentação, tá bom? Sim. O Brasil está composto por 26 estados e é o Distrito Federal, e conta com legítima legislação federal para o tema da conciliação virtual, assim como para a mediação e arbitragem. Cada estado e distrito federal tem autonomia para expedir sua própria legislação. O estado de São Paulo é o segundo maior pressuposto do Brasil. Sua capital é o terceiro maior pressuposto de nosso país. Sua população cresceu com 90% em o período de 2001 a 2021. Representa 21,9% da população brasileira, com 44,04 milhões de habitantes, repartidos em uma área de 248,209 quilômetros quadrados. E seu PIB é de 33,9% da riqueza brasileira. São Paulo é uma das metrópoles mais grandes do mundo e é polo mais desenvolvido do Brasil. Quais são os objetivos desse trabalho que está sendo elaborado nesse seminário? Nós outros temos uma opinião que conciliar, mediar e arbitrar para, em o acto de interactuar, integrar-se com cooperação, transparência, ética, agilidade, seguridade jurídica e com profissionalismo para atender em sua plenitude as diversas demandas da sociedade e na búsqueda da concreção da solução a estas exigências, com excelência e brindando assim às entidades involucradas à satisfação de resultado justo e positivo e a sustentabilidade e o mantenimento de boas relações personais e profissionais. Acá fazemos uma proposição a vocês e a todos os outros integrantes do planeta Terra. É um intercâmbio de experiências, estudos e investigações, uma avaliação da legislação,
pertinente e necessária é o desempenho de cada país. Se constrói uma verdadeira oportunidade para a comunicação de actos, gestos, acciones, proposições com as experiências extraídas de cada sociedade plural, que conforma o planeta e é, em especial, América Latina, através deste importante seminário. É a principal proposição que nós outros acá conseguimos perceber em sua dimensão. Importante, em nossa visão, perceber-se se busca um equilíbrio entre as relações com a velocidade de sua solução, com justiça a ambas as partes. A chamada globalização, com avanços em inversões e inovação em tecnologia, provoca cambios em la revolução de conflitos, porque é necessário uma compreensão da velocidade com que os conflitos têm possibilidade de sua resolução. Com a chegada da internet 5.G, é o começo de hito de transformações sem precedentes nas relações do planeta em tempo real. O metaverso é um novo momento para ser estudado, investigado e implementado em todas as nações do planeta, em especial a nós outros latino-americanos, Peru, México, Brasil, entre os outros. A internet e o metaverso têm um serviço na linha direta de pandemia Covid-2019, que lá, no Centro de Justiça de São Paulo, que trata das conciliações, é só em linha. E aí, cá, nos contatos por la mídia, as opções de conciliações, segundo o tipo de cada caso, estão nos sites e nos acessos de mídias. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que acontece lamentavelmente nesse momento, quando termina a pandemia e nossas graves consequências. Um tempo de profundas transformações em essas relações entre governos e nações, pueblos e emoções. E acá, a oportunidade de se ter a conciliação, a arbitragem, a mediação. Em especial, nesta noite, a conciliação virtual é um ponto importante de encaminhamento das soluções justas e rápidas. Na solução, todos estes fatores determinam um enorme volume de demandas de conciliação, mediação e arbitragem virtuais, que são uma oportunidade a todos os pueblos do planeta para interagir, integrar-se e solucionar-se as demandas que a cada momento têm expressivo crescimento. O Estado de São Paulo vem realizando trabalho sério, árduo e objetivo na construção de puentes e caminhos para melhorar o acto de conciliar em lo virtual as demandas de sua sociedade, sendo exemplo para o Brasil. As ações desenroladas por la OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, han sido hito diferenciador em o acto de conciliar, mediar e arbitrar. As ações desenroladas por la OAB São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo han sido hito diferenciado em o acto de conciliar, mediar e arbitrar. Está aí por duas vezes para alarmar a atenção de todos nós outros com relação à importância de atuação conjunta em benefício de seus cidadãos
e da população, e populações de todas as camadas sociais. As entidades, pois não? Me permites un momento, Edson. Claro. Me disculpa. No. Esta diapositiva les muestra un trabajo integrador ocurrido entre la Orden de los Abogados de Brasil de la sección de Sao Paulo y el Tribunal de Justicia de Sao Paulo a fin de marcar un hito diferenciador en el acto de conciliar, mediar y arbitrar. Para que entiendan más o menos este slide, hay que entender que en Brasil la orden de los abogados, es decir, la barra de los abogados, lo que nosotros conocemos como los colegios de abogados, en Brasil es una organización a nivel nacional. No es como en el Perú, que cada lugar tiene su propia directiva y tiene su propio decano. No, en Brasil todos los abogados a nivel nacional eligen a un solo presidente de la Orden de los Abogados y estos a su vez se dividen en secciones dependiendo de cada estado. Y la presencia de la Orden de los Abogados en Brasil es muy poderosa, A diferencia de lo que pasa en el Perú, que nosotros nos graduamos de abogados y al día siguiente vamos y nos inscribimos en el colegio y somos abogados en ejercicio, en Brasil no. Ustedes pueden haberse graduado en cualquier universidad, la más cara, la más barata, la lejana, la cercana, pero para poder ejercer como abogado en Brasil, tienen que haber pasado un examen en la Orden de los Abogados. Y si no han superado ese examen en la Orden de los Abogados, no pueden ser abogados en ejercicio. Pueden trabajar como abogados en cualquier otra cosa, pero no pueden ir a tribunales, por ejemplo. No pueden defender casos como demandas, denuncias ante el Poder Judicial. Por eso, la presencia de la Orden de los Abogados en Brasil en materia de conciliación, según lo que nos muestra esta filmina, es muy, digamos, decisiva. En Brasil se busca mucho, cuando hay decisiones legales de este tipo, la participación de la Orden de los Abogados para que ellos puedan contribuir, como en este caso, a mejorar los mecanismos de la conciliación, mediación y el arbitraje. A eso se refiere y como dice la parte final, las entidades privadas son las que se han sumado además a este gran esfuerzo en donde se ha combinado el interés por una parte de los abogados y por otra parte la del Tribunal de Justicia. Concretamente, es muy aleccionador este concepto que contiene esta filmina. Obrigado, meu amigo. Pode continuar, por favor. Muchas gracias a usted, con su permiso. El desarrollo de capacidades y la capacitación son una realidad. La tecnología está presente y es simplemente esencial. Y estas oportunidades se empiezan a notar también para la conciencia ambiental y sustentabilidad y asociativismo y cooperativismo, que son otras áreas que demandan um trabalho bem inicial para que se possa ter as opções, a opção de capacidade de conciliação, arbitragem e mediação, em áreas que são bastante sensíveis e que demandam esse estudo que se inicia com a nossa participação. Que é a conciliação à la carta? Esta modalidade é mais indicada quando existe uma identificação evidente do problema. Em casos como este, os problemas são a verdadeira razão do conflito. Não há falta de comunicação entre as partes dissidentes. A diferença do mediador e o conciliador tem a prerrogativa de sugerir uma solução. Esta polarização requer uma intervenção direta do conciliador, que propaga opções justas para ambas partes e como se cumprirá este acordo. Isso é muito importante, a participação do conciliador. E para isso, tienes cursos específicos, tanto pela Ordem dos Abogados do Brasil, quanto pelo Poder Judiciário. Que é
é o arbitragem. Em um processo de arbitragem, as partes têm autonomia para definir praticamente todos os detalhes. É o número e nome de los hábitos, é o lugar onde se levará a cabo o processo, os procedimentos e regras a seguir. Também decidem se será uma arbitragem de direito ou de equidade e em que idioma se desenrolará os trabalhos. O processo de arbitragem é mais completo que a mediação, mas, aún assim, é muito mais sencillo que o processo judicial. Por lei, a resolução deve distar-se em um prazo máximo de 6 meses desde o início do processo. A decisão de arbitragem tiene o valor de uma sentença e deve ser cumprida. O Tribunal de Justiça de São Paulo, na disposição lá apresentada acima arriba, exclui a necessidade de autorização das partes para a teleaudiência. Por que está sendo mencionado novamente acá, neste momento? Pela sua importância, as relações em busca de uma resolução, em busca de uma conciliação perfeitamente ajustada aos interesses da justiça e das partes envolvidas para sua celeridade. Acto normativo de NUPEMEC 01 de 2020 autoriza a realização de sessões de conciliação e mediação em los centros judiciais de resolução de conflitos e cidadania, através do sistema de videoconferência. É um ato diretamente ligado aos tribunais, ao poder judiciário. A participação da Sociedade de Advogados em Brasil, em parceria com outras entidades da sociedade civil organizada e dos órgãos do Poder Judiciário, construíram audiências manuais pela conciliação virtual em Estado de São Paulo, pela Ordem dos Advogados da cidade de São Paulo, e também um folheto diretivo sobre audiências virtuais conduzidos e proposto por a OAB da cidade de São Vicente, do Estado de São Paulo, que são 12 instrumentos muito perfeitos, brilhantes e de grande sustentabilidade nas contratações, nas conversações, em busca da realização da solução de conflitos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está atuando desde 3 de fevereiro de 1874 em busca de uma harmonia perfeita com os integrantes de toda a sociedade paulista e como exemplo para a sociedade brasileira. Conciliação e mediação, presexação. A mediação e a conciliação são métodos alternativos de resolução de conflitos. O objetivo é brindar assistência a qualquer cidadão é o intento de solucionar um problema, sem necessidade de uma decisão judicial. É o conciliador, o mediador, persona habilitada para a função, ajuda a los involucrados em la demanda a encontrar justos uma solução dentro da legalidade. As ventanas de la conciliação e la mediação são muitas. La gente resuelve os problemas juntos, a todos e todos ganham. É mais rápido que o processo normal. Há quem não necessita produzir prova. O acordo é aprovado por um juiz, por lo que tem força de decisão judicial. Os conciliadores e mediadores estão capacitados e registrados, habilitados pelo Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo. É possível utilizar a conciliação, mediação, na fase pré-processual.
es decidir antes de la distribución de un caso en la justicia. Para ello, el interesado debe buscar uno de los centros judiciales de resolución de conflictos y ciudadanía, como lo he visto anteriormente, para intentar un acuerdo. Se programa una sesión de conciliación y la otra parte recibe una carta de invitación o un correo electrónico con el enlace de acceso para casos de sesiones de videoconferencia. El día señalado, los conciliadores o mediadores ayudan a los involucrados a buscar una solución al problema, bajo la supervisión del juez gobernador. Si hay acordado, es aprobado por el magistrado y tiene validez de decisión judicial. Las preguntas y respuestas más frecuentes acá en nuestro estado. ¿Qué tipos de reclamaciones pueden utilizar la conciliación, mediación? Quase todos los tipos de preguntas se pueden resolver. Pensión alimenticia, custodia de los hijos y divorcio, accidentes de tráfico, deudas con instituciones bancarias, asuntos del vecindario, posiciones relacionadas con concesionarias de água, luz y teléfono, asuntos relacionados con servicios, deudas en estabelecimentos comerciales y educativos, entre otros. Perguntas sobre la ley del consumidor, asuntos que involucran instituciones públicas. Perdón. ¿Quién puede reconciliarse? Cualquiera puede buscar la solución a un conflicto a través de la conciliación. Si hay acordado, la gente habla con la ayuda de un conciliador o el mediador en la búsqueda de un acuerdo que satisfaga los intereses de ambos. ¿Dónde conciliar? Para intentar un acuerdo, el interesado deberá remitir la demanda a través de los enlaces previstos anteriormente, según el tipo de caso. ¿Y cómo conciliar? Se hay un caso en curso sobre el tema que desea resolver, dígale a su abogado que desea conciliar. Solicitará ao juez que se remita el caso ao centro de conciliação. Se não há processo, haga clique nos enlaces anteriores, como Civil e Família, Hacienda Pública, Conciliação em segundo grado e siga as instruções para facilitar seu acesso. Quais são os requisitos tecnológicos para as sessões de videoconferência? As sessões de conciliação por videoconferência se realizam mediante a ferramenta Microsoft Teams e é necessário contar com os seguintes elementos. 1. Teléfono celular ou computadora, laptop de escritório, com câmera de vídeo e microfone. Acesso à internet, direção de correio eletrônico ativa, instalação da aplicação Microsoft Teams. Quais são as diferenças entre conciliação e mediação? A diferença entre conciliação e mediação radica na atuação de los profissionais. Como mediador, apoia as partes sem sugerir para que delas surja a solução, mantendo-las como autoras de suas próprias soluções. Em este processo, existe uma preocupação por recriar vínculos entre as pessoas, estabelecendo puentes de comunicação. O conciliador trabalha analisando o conflito junto com as partes, propondo soluções, fomentando o acordo, interviniendo em los conflitos com suas opiniões. Há um objetivo claro e pré-estabelecido, chegar a um acordo através de concessões. Quero ser conciliador ou mediador. Que tenho que fazer? A formação de conciliadores e mediadores é realizada por la Escola Paulista de Magistratura
e por entidades públicas e privadas, tanto na modalidade presencial como na modalidade de educação à distância, habilitada por um núcleo permanente de métodos consensuais para a resolução de conflitos do PMEC. Consulta é o listado de entidades habilitadas publicado em el item conciliadores e mediadores do menu lateral do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Donde puedo ser tuteladas, donde puedo ser práticas tuteladas como conciliador, mediador. Os lugares oficiais para realizar a passatia obrigatória prevista em Regulamento de los cursos de formação de mediadores do Conselho Nacional de Justiça, indicados por entidades habilitadas são Centros Judiciais de Resolução de Conflitos e Cidadania, julgados, juizados e juizados civis especiais, onde as sessões são conduzidas por facilitadores capacitados. Um ponto interessante, como habilitar uma Câmara privada. As salas privadas de conciliação e mediação, criadas por disposição 2348 de 2016, do Conselho Superior da Judicatura, se acreditam ante o Tribunal de Justiça a solicitude de seu responsável, dirigida a um núcleo permanente de métodos consensuados de conflito relações, já o conhecido no PMEC. Perdão. É necessário indicar os centros judiciais de resolução de conflitos e cidadania que a sala está interessada em vincular e, em seu defecto, é o centro da região administrativa judicial local. Também é necessário instruir a solicitude por los documentos señalados en la disposición. Acá, un momento de muita reflexão, interação consigo mesmo e com a perspectiva de uma visão do planeta. A conciliação é participativa. A conciliação é pacífica. A conciliação é um acto espontâneo e voluntário. E reconciliar-as. Tienes agilidade, secreto, a economia, fiabilidade, flexibilidade, e a inteligência de suas ações, a segurança, a acessibilidade, a eficácia e a qualidade. São pontos muito importantes para configurar e consagrar em meu país, como é o Peru e o resto da América Latina e do planeta, as ações de conciliação participativa, por ser pacífica, por ser um acto espontâneo e voluntário das partes, teleguiadas ou não, facilitando, assim, as ações de solução. Acá, deixo para vocês uma pesquisa, indicativa das pesquisas, para vídeos de investigação, que estão disponíveis no canal do YouTube, junto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o serviço virtual e as comunicações. Da mesma forma, com o COJUR, que apresenta os julgados mais pertinentes e mais acessíveis do momento, o site da Ordem de Advogados de São Paulo e do Brasil, também o acesso a audiências de telepresença virtual mencionado pela Ordem dos Advogados de São Paulo, bem como as diretrizes sobre audiências virtuais da Ordem dos Advogados de São Vicente. E também o site da ilegal.com.br, que é uma parceira que assiste o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e Cooperativos em suas ações, em seus acordos nacionais e internacionais para a garantia de uma segurança maior entre todas as partes envolvidas nos termos de cooperação mútua e nos contratos recebidos. Também tem
nosso ESAT, que é para conhecimento de nosso trabalho em nossa área. Acá está à disposição de todos vocês. Com sua permissão, meu irmão, meu maestro, meu amigo, Genaro Uribe dos Santos, nós outros em IBPAC, les agradecemos por la oportunidade única de compartilhar e aprender com todos vocês. Nuestras felicitações ao amigo e maestro sempre, Dr. Genaro Uribe dos Santos, homem iluminado. Nuestro abraço fraterno e forte é a arte de conciliar e habitar em tempos de silêncio inquietante, porque ela passa na sociedade mundial, em tempos de transformação, como a conciliação virtual, para propósito muito maior pelo próprio planeta. Muitas graças. Uma alegria muito grande em ter todos vocês em meu coração. Buenas noches. Muchas gracias, Edson. A ver, no sé cómo hacer para dejar de compartir aquí. Creo que si yo comparto, a ver, Edson. Muito obrigado. Muito obrigado você, Edson. Por favor, ¿puedes dejar de compartir a PowerPoint, por favor? Sim, momento. Pronto. Mas não, eu quero voltar ao quadro completo, né? Sim, momento. Não sei como fazer isso. A ver, acho que se eu faço... Obrigado, Edson, obrigado. Muito boa a tua palestra. Muchas gracias, Edson. Muy bonita tu conferencia. Muchas gracias. Me han enviado por el grupo del WhatsApp un par de preguntas que yo quiero hacerlas para que tú las respondas. A gente enviou para mim duas perguntas que eu quero que se você pode responder, tá bom? Já. La primera pregunta es, en Brasil existen dos formas de conciliación, la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial, o solamente es conciliación judicial. En Brasil tem dois jeitos de conciliação, a conciliação judicial, a conciliação extrajudicial. Somente ou as duas convivem juntas? As duas convivem juntas. As duas convivem juntas, tá bom. Okay. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo demora el estudio de la conciliación en Brasil y si el conciliador tiene que cumplir alguna exigencia profesional adicional? ¿Cuánto tiempo los alumnos tienen que investir para estudiar la conciliación y si para hacer estos estudios ellos precisan tener alguna cosa en especial, alguna preparación profesional? A preparação profissional é fundamental. Não há necessidade de ser um advogado, pero tem que ter um conhecimento e a preparação. E isto é feito através das instituições públicas e privadas, das entidades do setor jurídico, do Tribunal de Justiça dos Estados. Por exemplo, em São Paulo, tem cursos preparatórios de instrução e conhecimento, e para isso o conciliador ou mediador ou o próprio árbitro terá que fazer um curso e ser aprovado nesse curso para que possa iniciar o seu trabalho. Ok, lo que nos dice que todos pueden llevar el curso, no necesitan ser abogados, puede ser cualquier persona de buena voluntad, pero sí se tiene que preparar y calificar en un centro de estudios especializados autorizado por la entidad correspondiente. ¿Y cuánto tiempo más o menos los alumnos tienen que investir para culminar sus estudios? ¿Cuánto tiempo el alumno tiene que invertir para terminar sus estudios, completar sus estudios de conciliación? Creo que no mínimo uns 6 meses. 6 meses. No mínimo. 6 meses, ¿ah? 6 o 9? 6.
6 meses, né? 6. Ah, tá bom. Vá, uma coisa que eu alcanço para você, aqui em Peru, os cursos da conciliação mais ou menos tem um tempo de 3 a 4 meses, né? Dependiendo muito da escola, né? Muito da escola. Está bien, o sea, lo que nos está diciendo es que en Brasil, para ser conciliador, tienen que seguir un curso de 6 meses. Lo que yo en algún momento les he comentado a mis alumnos, es que aquí en el Perú, para mejorar la conciliación, se tiene que dar un tiempo mayor de estudio, que en Brasil es obligatorio. Muito obrigado, Edson, muito obrigado. Ao final das palestras da noite, vamos a ter um pouquinho mais de tempo para fazer muitas mais perguntas, tá bom? Ok. Obrigado. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para mi amigo Edson. Un aplauso muy fuerte para mi amigo Edson. ¿Ok? Muchas gracias. Ya, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos a dejar ahora en el uso de la palabra a la doctora Angelina Valenzuela. Estamos con el tiempo justo. Si cumplimos con el cronograma, vamos a terminar a la hora propuesta. Por favor, al final, sus preguntas para poder responderlas y para que todos ustedes puedan tener una idea más general de lo que estamos charlando el día de hoy. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Angelina Valenzuela, ya la presentamos al inicio del curso, y entonces, Angelina, los micrófonos son tuyos, y a tu pedido, todos los alumnos tienen los micrófonos abiertos para que puedan participar contigo. Adelante. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos otra vez. Suena mucha presión eso de que depende que terminemos a tiempo. Sí, yo soy breve, entonces trataré de serlo. Bien, bueno, pues ya nos habíamos saludado al inicio de este evento, de este seminario tan importante al que nos convoca el doctor Genaro, y particularmente yo les hablaré de la conciliación virtual en México. Si vamos a hablar de conciliación, pues vamos a hablar de conflictos, ¿verdad? Imposible hablar de conciliación si no pensamos en conflictos. Los conflictos pueden ser nacionales y pueden ser internacionales, también transfronterizos. Yo me voy a limitar a hablar sobre conflictos domésticos, quiero decir internos en el país, en este caso, pues de México. Y quiero iniciar preguntándoles, yo sé que muchos de ustedes ya conocen mucho sobre conciliación y quisiera tener un voluntario que me diga qué es la conciliación. Y por eso pedí los micros prendidos. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Es como una solución de conflictos. Es como una solución de conflictos, dice Andrea, ¿verdad? Bien. Ariana, que levantó la mano. Sí, buenas noches, abogada. Bueno, yo realmente no tengo tanto conocimiento en mediación en conciliación, pero en lo que dentro de mis conocimientos no está que es básicamente llegar a un acuerdo mutuo, voluntario y donde las partes puedan tener su lado favorable para cada uno, donde las dos partes lo consideren así. Eso es lo que entiendo, ¿no? Bien. Qué bueno que veo muchas manitas levantadas porque entonces es que se amontonaron para hablar. Voy a escuchar a una persona más, pero espero que en la siguiente pregunta vuelvan a levantar las manos, los mismos y otros más. Edgar, si nos puede decir qué es la conciliación. Bueno, bien. La conciliación la entendemos como un medio alternativo para solucionar conflictos. Es una manera por la cual dos personas o dos entidades que no tienen acuerdo en algo, sin llegar a la vía judicial, pueden solucionar sus diferencias. Perfecto, muy bien. Todo lo que dijeron es cierto. Voy a hacer algunas precisiones para que todos estemos en el mismo canal. La conciliación efectivamente es un medio alterno al proceso judicial, o sea, en lugar de acudir a juicio, tenemos una alternativa. Entonces, es un medio alterno en donde tenemos dos o más partes en conflicto que son guiadas por un tercero imparcial, al que se le llama conciliador. A las partes les decimos conciliantes y al tercero imparcial conciliador. Y este conciliador las guía, como les decía, a fin de que lleguen a un acuerdo. Y además puede hacer propuestas, ¿sí? O sea, les puede recomendar cómo hacer ese acuerdo.
Diferencia con la mediación, que ya lo explicaba ahorita el doctor Edson, en la mediación, el mediador, o sea, el tercero, no debe hacer propuestas. Sin embargo, en la práctica, aunque desde la teoría se critica mucho que se asimilen, pero en la práctica la verdad es que el mediador, pues casi nunca se mantiene sin hacer recomendaciones, ¿verdad? Porque los seres humanos, pues casi siempre queremos ayudar, tenemos esa tendencia. Entonces, voy a estar hablando a veces indistintamente de los dos, aunque recalco que desde la teoría no deberíamos confundirlos, pero bueno, en la práctica sucede que se confunden, la verdad. Y esta frase la digo yo, está entre comillas y es mía. La conciliación es como el tango. Entonces, a mí me encanta bailar. Yo no bailo tango, pero bailo otras cosas. Y yo la conciliación la asemejo mucho con el tango. Yo creo que ya muchos de ustedes han visto la película Perfume de Mujer. Si levantan la mano todos los que conocen, la manita de las reacciones del Zoom, los que conocen esta película. Nada más unos cuantos, no, se me hace que sí hay más que la conocen, ¿no? Hubiera preguntado quién no la conoce. Veo ahí caritas riéndose. Bueno, vamos a ver una escena de esta película para quien dice, no, yo no la conozco, bueno, pues después de esto quizás la van a ver. Es una película pues súper conocida. Y les voy a quitar una parte para que entonces se sientan tentados a verla y nada más que entremos en esta fase de la escena y quisiera que vean la película, bueno, la escena que les voy a presentar tratando de asimilarla a la conciliación, ¿sí? O sea, que piensen qué similitud tiene el tango con la conciliación, a ver si la expositora nos está diciendo mentiras o si realmente hay alguna semejanza. But Michael didn't look at Michael thinks the tango is hysterical. What? I think Michael's hysterical. Can you say that? Why? Thank you. Would you like to learn to tango? Right now. Brief show. I think I'd give it a friend. Afraid of making a mistake. No mistakes in the tango. Not like mine. That's what makes the tango so great. You make a mistake. It all tango. It's tango. Let's try. All right. Pull me down, son. Perdón, voy a hacer una pausa. ¿Sí se escucha el sonido? No, 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 no. No No, está no bien. escuchamos el sonido, No se escucha. pero sí Ay, le he visto me la lo hubieran película. dicho. Pero Es que bueno, se escucha, pero muy despacito. ok, a ver. Bueno, porque viene la música. Entonces Y ahorita viene, venían los subtítulos. y viene pero el estamos- tango. Bien, creo que si no se escucha, díganme, por favor. ¿No? Sí, ya Ahora sí. sí, ahora Sí, sí, ahora ahora está sí. bien, ya. Perfecto.
Bien. Ahora, 3 personas voluntarias que me digan qué similitudes encontraron con el tango, si levantan la manita, entre tango y conciliación. Así como hace rato que se amontonaron. Genaro, es que no los viste hace rato, tenía un montón de manitas levantadas. Bueno, ahí tiene la primera. A ver, vamos, Edgar. Irene. Bueno, ¿puedo? Yo tengo 3, perdón, adelante. Bueno, lo primero que yo logro ver es la intención. Lo segundo, lo armonioso. Y lo tercero, un final feliz, que no siempre en conciliación se logra. Ok, muy bien. Bien, buenas ideas. Irene. Yo lo relacioné con que ambos son las personas involucradas, o sea, son dueñas de llegar como tal a esa solución. En este caso, pues como tal de entender cómo bailar tango. Perfecto. Edgar. Ya hablé. Yo lo vi como direccionalidad, ¿no? Ambos buscaron con sus miedos, sus temores de no saber cómo moverse, cómo bailar, supieron compenetrarse y seguirse el uno al otro, que llegaron a un acuerdo y pudieron bailar bien y pudieron darle direccionalidad a su baile. Creo que la conciliación también es lo mismo, darle direccionalidad y poder llegar a soluciones. Sí, muy buena observación y bien interesante. Había dicho que 3 personas, pero bueno, tengo 4, Atenas de una vez. Pues sí, considero que también fue como esos cambios de energía entre las dos personas, como para coincidir en algo que es, queriendo o no, pues un conflicto, algo que se tiene que estar trabajando, entenderlo y entender además a la otra persona, y así. Es como ese intercambio de energía. Perfecto. Bien. Bueno, voy a poner aquí algunas preguntas, no espero que las contestemos en este momento, pero sí que las reflexionen o que se vayan de tarea a casa. ¿Quiénes son los protagonistas en este baile y quiénes son los protagonistas en la conciliación? Esta sí me gustaría que alguien la responda. ¿Quién es el poderoso y quién es el vulnerable? Una persona voluntaria. Sí, José, adelante. Me imagino que el poderoso es la persona que es el solicitante, porque es el que demanda a una necesidad a solucionar, y la otra parte vendría a ser el invitado. Lo que sí, solamente como algo adicional, es que esa canción, si no me equivoco, se llama Por una cabeza, que es de Alfredo Lépera. Es un tango clásico de Carlos Gardel. Sí, así es. Bien, entonces José observa que el poderoso es el que invita y el que acepta la invitación es el vulnerable. ¿Alguien más piensa que el Frank, que es a quien está interpretando Al Pacino, es el poderoso? ¿Alguien que coincida con eso? ¿Que quiera levantar la manita y hablar? Sí, yo coincido que es el Perdón. poderoso, Bien. porque es Jorge. el que lleva el control. Ok, bien. Jorge, si nos quiere decir su opinión. Sí, buenos días, doctora. Buenas noches, doctora. Yo pienso también igual, que el poderoso es el conocido actor, ¿no? El Pacino, como dice, y porque él incentiva a dar el primer paso, ¿no? Él sería el solicitante y el invitado sería la chica, ¿no? La bella dama que acepta a salir y bailar. Muy bien. Bien. Y Frank, ¿no será un personaje también que tiene vulnerabilidades, no? O sea, por ejemplo, es una persona ciega que va a bailar, ¿sí? Y va a guiar además a la dama. O sea, no nada más va a bailar solo, además la va a guiar. Entonces hay veces en las conciliaciones también pasa que, por ejemplo, yo me dedico a derecho ambiental, ¿sí? Mi tema de investigación es la conciliación ambiental y muchas veces decimos la fábrica, la empresa, es el poderoso y casi es el malo. Pues sí, pero la empresa también tiene sus vulnerabilidades y también tienen su fortaleza, por ejemplo, las comunidades afectadas por la contaminación de un río.
o sea, por ejemplo, aquí la dama también tenía cierta fortaleza, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, la sonrisa, la gracia que empieza a tomar conforme se va sintiendo más segura. ¿Quién invita a bailar o conciliar? Creo que ya hablamos de eso. ¿Qué o quién guía a las partes y hace propuestas? ¿O quién sería el conciliador? Yo aquí lo asemejo con la música, ¿sí? Hay veces que hay gente que dice, pues es el chico, que es el que le da las coordenadas, pero bueno, como yo que bailo, los que danzamos decimos, pues la propuesta la va haciendo la música y es la que nos va guiando. ¿Qué pactos detectan entre los bailadores y conciliantes? No sé si quiere contestar Elsa o alguien más. No, mi respuesta era para la pregunta anterior, que a mí me parece que en este caso no hay ningún poderoso y ningún vulnerable, que en este caso del baile los dos ganan, ¿no? Porque me parece que llegan a completar los objetivos de los dos. Bien. Esa era mi respuesta. Bien, bueno, Elsa ya se fue más hacia el final, muy bien. Atenas, si nos quieres comentar qué pactos detectas entre bailadores o Estaba aplaudiendo nada más la respuesta de Elsa, que me gustó mucho. Bien. ¿Alguien que detecte algún pacto? Sí, Edgar. Podríamos decir que el pacto en sí es el bailar y ella aprender a bailar. Okay. Un pacto tácito, un pacto en el que ambos van a ganar, porque él a lo mejor por su condición de ciego, de invidente, se lo propone, pero no encontraba el espacio ni el momento, y ella no sabía. Entonces, yo creo que ese es el pacto, ¿no? ¿Qué ha pasado si en medio de la ejecución decide uno de los dos ya no seguir bailando? Por ejemplo, que ella se hubiera sentido aterrada de estar ahí en público y dijera ya no bailo, aunque todavía no terminara la melodía. Se terminaría el baile, ¿verdad? O sea, hay un pacto continuo. Hay el pacto de iniciar a bailar y hay un pacto continuo durante todo el baile hasta que termina. Lo mismo pasa con la conciliación. Uno de los dos se quiere retirar, la conciliación ya no va a servir. O sea, ya si los obligamos a bailar y ya uno de los dos no quiere, no va a servir. ¿Sí? Durante el baile, es que se me atraviesan aquí los controles del Zoom. El baile, la conciliación, ¿quién tiene el poder? Ya hablamos de eso también. Para algunos, pues no hay poder de uno de los dos, para unos uno es más poderoso. Hay confianza entre las partes, creo que se nota, y el resultado final, ya lo dijeron ustedes, es un final feliz, ¿verdad? Los dos acaban satisfechos y el público también, lo mismo que pasa con la conciliación. Hay un acuerdo, hay un resultado efectivo y la sociedad también se ve beneficiada. Entonces, pues nada más recordar que esta frase no es mía, este es un dicho, un refrán. Para bailar tango se necesitan dos. Lo mismo pasa en la conciliación. Con que uno de los dos no quiera, ya no hay conciliación. Incluso cuando como hay países donde es obligatorio, pues de nada sirve, ¿verdad? O sea, es como obligar a bailar a la gente. Entonces, bueno, aunque sé que ya tengo la advertencia del tiempo medido, esta fue una introducción. Les voy a hablar brevemente de dos cuestiones. La conciliación virtual en México antes de la pandemia y luego qué pasó después, o sea, después de que aparece la pandemia. O sea, qué pasa a partir de la pandemia y todavía pues nos consideramos algunos que seguimos en la pandemia, acercándonos probablemente al final. Para terminar con unas reflexiones finales. Entonces, en el tango hay quien dice que no hay reglas. Por ejemplo, ahí dice incluso Frank, aquí no es como en la vida, si te equivocas no pasa nada, pero estoy segura que si le pregunto a un maestro, una maestra de tango, me va a decir, no, sí hay reglas. Hasta, por ejemplo, de cómo conducirse entre varón y dama, ¿verdad? O sea, este respeto que hay entre ellos y una serie de reglas. Y lo mismo pasa con la conciliación, también hay un marco jurídico. En México, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados en materia de derechos humanos están en el bloque constitucional, en el escalón más alto de nuestra pirámide normativa.
Y nosotros en nuestro artículo 17 de la Constitución tenemos previsto que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. E incluso todavía el constituyente aclara, en la materia penal se van a regular su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. O sea, no queda duda en México que las leyes deben prever mecanismos alternativos. Y si se pensaba, bueno, pero por ejemplo, en el derecho penal no, porque ahí, pues, ¿cómo se va a dejar al arbitrio de las partes una solución, un conflicto? Bueno, aquí el constituyente deja claro, en materia penal también, obviamente, pues referido a la reparación del daño, no a la condena por haber cometido un delito. Tratados internacionales sobre cuestiones de conciliación de medios alternos hay diversos. Yo aquí pongo solo un ejemplo en el Acuerdo de Escazú, que es un tratado vinculante para México, o sea, quiero decir, es obligatorio porque ya está ratificado, pues se establece que se deben promover los medios alternos en materia ambiental. Leyes federales también hay muchas, pero aquí solo estoy poniendo algunos ejemplos. Y en las leyes estatales, nosotros pues tenemos un sistema federal. Los estados para nosotros es como para ustedes creo que les llaman departamentos, pues también prácticamente todos los estados tienen justicia alternativa. Menciono Quintana Roo porque fue de los pioneros. De hecho, esta ley no es la original, ya tienen una nueva ley, pero por eso menciono esta como ejemplo. Y Nuevo León, pues porque yo soy de Nuevo León. Yo soy de Monterrey, una ciudad que es la capital del estado de Nuevo León. Además, también en la jurisprudencia, este es un criterio jurisprudencial, no es jurisprudencia obligatoria, pero se ha reconocido como derecho humano el acceso a la justicia alternativa, que pues ya vimos que si está previsto en la Constitución, pues además es un derecho fundamental, o sea, es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana. Y no hay nada que prohíba en México que acudamos a la conciliación virtual. O sea, la conciliación es muy flexible, entonces si las partes así lo acuerdan y el conciliador está capacitado, hay los medios, etcétera, se puede acudir a la conciliación virtual. De hecho, desde antes de la pandemia, pues ya teníamos sistemas como el Concilianet. Esto no es para que nos dé hambre y queramos ir a cenar y les esté antojando con comida mexicana, sino para decirles que el Concilianet incluso es una plataforma para que proveedores de bienes y servicios, cuando tienen conflictos con los consumidores, sean conciliados por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y desde hace muchísimos años se ha llevado pues relativamente con éxito en esta plataforma. Entonces pensé en un proveedor de comida mexicana con la que hubiera algún conflicto, ¿verdad? Esa es la idea. La Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal, en la capital del país, pues ya tenía una ley de justicia alternativa desde el año 2013, ya preveía un módulo de mediación virtual. Esta es una figura en la que el mediador podía decir, pues yo tengo o sea, yo puedo dar el servicio a través de un módulo de mediación porque tengo la infraestructura, la tecnología, etcétera. Tamaulipas ha sido un estado muy, muy movido en este tema de la mediación a distancia. Sí existe. Gracias. Y pues de hecho Tamaulipas propuso un modelo con la intención de que todos los estados del país se adhirieran a esto. Justo antes de la pandemia, en mayo del 2019, pues estos poderes judiciales de muchos estados de nuestro país, incluyendo Nuevo León, pues celebraron un convenio marco de mediación a distancia. Repito, estoy hablando de mediación a veces, aunque el tema sea conciliación, por la similitud que en la práctica hay, aunque teóricamente no debería ser así. Y teníamos también, por ejemplo, esta norma oficial mexicana, se identifica con este número, sobre los requisitos en cuanto a documentos digitalizados. Realmente esta norma oficial mexicana, nosotros le decimos NOM, es para cuestiones mercantiles, pero bueno, puede servir como modelo. De hecho, muchos mediadores, conciliadores se inspiraron en esta para observar mejores prácticas, aunque no fuera de temas
mercantiles. ¿Qué pasa una vez que llega la pandemia? A nosotros nos confinaron a partir del 13 de marzo de hace 2 años. Creo que ustedes más o menos también fueron en las mismas fechas. Y pues lo primero fue la distancia social, cambiar la dinámica, creo que ya todos lo sabemos, no hay mucho que hablar de eso. Y en México, como estoy segura que en muchos otros países, como podría ser Perú, se incrementaron los conflictos, ¿verdad? O sea, no por tenernos encerrados y todos en casa quería decir que los conflictos fueran a detenerse. Al contrario, algunos se agudizaron. Por ejemplo, la violencia doméstica. Hasta ahorita los juzgados familiares tienen una carga tremenda en México, incluyendo en Nuevo León, porque, pues imagínense, no era lo mismo vernos en la mañana y luego en la noche, ahora estar todo el día juntos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Conflictos sobre arrendamiento de inmuebles, los robos se incrementaron porque empezó a haber muchos despidos, o sea, conflictos laborales también, conflictos entre vecinos, porque ahora pues estamos todo el día en la casa. De hecho, muchos seguimos todavía trabajando desde la casa, ¿verdad? Haciendo home office. Y la verdad es que es un momento en que más bien cuando empieza la pandemia y aún hasta ahora, que más bien deberíamos pensar en evitar que los conflictos se judicialicen, o sea, que lleguen a juicio. Más bien tendríamos que pensar cómo resolverlos sin sobrecargar al Poder Judicial, porque de por sí ya estaban sobrecargados, pues ahora que en México, por ejemplo, han tenido que hacer guardias, o sea, que no están todo el tiempo ahí, que se han incrementado además los conflictos, como les decía, pues resulta que es peor, o sea, se hace un cuello de botella. Les recuerdo lo que les había dicho hace unos momentos, nada prohíbe en México que la justicia alternativa sea en línea, entonces eso nos facilitó mucho las cosas. Sé bien que en Perú, al inicio de la pandemia para ustedes fue un problema, no estaba permitido como para nosotros pudimos reaccionar más rápidamente porque no había prohibición y sí estaba permitido. A unos meses de haber iniciado la pandemia, recordemos, inició el confinamiento el 13 de marzo del 2020. Bueno, en mayo, la directora del Centro de Medios Alternativos de Nuevo León, la maestra Marta Laura Garza, ella convocó a esta mesa de diálogo que la tituló de esta manera, y estos estados acudieron pues precisamente a mencionar con qué problemas estaban topando y cómo los estaban solucionando. Se fueron uniendo otros estados a la mediación en línea o a la conciliación en línea. Aquí cito algunos ejemplos, no son todos, ahorita vamos a decir que prácticamente todos ya están haciendo conciliación virtual o mediación virtual. Aquí muestro un ejemplo del estado de Veracruz, no pretendo que leamos ahorita esto, pero este es un ejemplo de cómo han acudido a la conciliación virtual en materia laboral, ¿sí? Y tenemos muchísimos ejemplos en ese sentido. Pero, pues es como si pensamos en bailar tango a distancia, pues como que no está tan divertido, ¿verdad? No está así como tan delicioso como ahorita lo vimos en esta escena de la película. Imagínense que la escena hubiera sido cada uno bailando desde su computadora y viéndose a través de un Zoom, pues ya no sería tan mágico como en esta escena que pues ha trascendido a través de los años. Sin embargo, por ejemplo, había gente bailando baile de pareja a distancia, ¿verdad? O sea, ese es uno de los fenómenos que ha habido en la danza. Pero obviamente no se siente igual. Y lo mismo pasa con la conciliación. O sea, ha sido muy criticada la conciliación virtual, es decir, es que no estamos cerca y la conciliación es así, cara a cara. Bueno, también tiene todo lo malo, tiene algo bueno, ¿verdad? La distancia puede ser un bálsamo, por ejemplo, cuando las partes tienen mucha ira entre sí, las emociones negativas están muy presentes, las que las llamamos negativas tradicionalmente, entonces el no someterlas a estar cara a cara puede ser benéfico. Incluso, por ejemplo, he platicado con colegas que se dedican a derecho familiar y dicen más bien es un alivio para las partes el que no van a tener que estar confrontándose cara a cara, ¿verdad? También hay ese fenómeno.
surgieron pues una serie de preocupaciones con la conciliación virtual, algunas ya las decía el doctor Edson, pues qué plataformas se van a utilizar, qué herramientas de comunicación, se puso de moda de pronto el Zoom, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tan seguro es el Zoom? ¿Qué tanta confidencialidad hay? O sea, una serie de cuestiones ahí que nos hemos cuestionado, que nos hemos preguntado a través del tiempo. Obviamente un problema es no toda la población tiene insumos electrónicos, o sea, no todo el mundo tiene una laptop o un celular, no todo el mundo tiene acceso a internet. Hay una falta de difusión social, o sea, si la gente no conocía la conciliación, pues menos la conciliación virtual, ¿verdad? Además, los involucrados, dícese desde el conciliador, las partes, pues no siempre estaban capacitados para una conciliación y seguimos sin estar todos capacitados, ¿verdad? O sea, no vamos a tener a la población que va a utilizar la conciliación necesariamente capacitada. La certeza jurídica, otro problema, o sea, cómo se va a expresar el consentimiento. Se fue solucionando esto, ¿verdad? De que, bueno, que se muestre en pantalla la identificación oficial, las firmas digitales, el estar siempre con cámara encendida para que se vea realmente quién está hablando, quién está conciliando. Para mí la gran preocupación ha sido, pues, ¿qué pasa con los vulnerables? Sí, ahorita hablábamos de vulnerables, que siempre tienen fortalezas, pero hay personas que las vamos a ver más marcadas en la vulnerabilidad, porque la conciliación en parte debe ser para igualar la balanza, para acercarla más, pero si a los vulnerables los hacemos más vulnerables, o sea, si ahora están fuera de la conciliación virtual, porque no tienen acceso a internet, porque no saben leer ni escribir, menos van a poder usar una herramienta tecnológica como esta, porque, etcétera, o sea, por todas las razones que puede haber, pues para mí es una preocupación muy grande, ¿verdad? Porque la conciliación debe ser para que se generen relaciones duraderas, pacíficas, para acercarnos, no para incrementar la desigualdad. Y esto me da pie para hacer las reflexiones finales, ya que así me voy a ir. Ya falta poquito, porque ya sé que todos se quieren ir a cenar ahorita de seguro. Entonces, y luego les pongo la imagen de la comida mexicana, pues cómo no, aunque la comida peruana es riquísima, pero bueno, a mí sí se me antojó la comida. Entonces, algo que creo que tenemos que hacer los que estamos estudiando este tema es preguntarnos cómo lograr que todos, en igualdad de condiciones, tengamos acceso a los medios alternos virtuales. O sea, ya no nada más cómo vamos a tener acceso a los medios alternos, ahora está más difícil. ¿Cómo le vamos a hacer para todos? Y repito, en igualdad de condiciones, tener acceso a los medios alternos virtuales. La respuesta yo no la tengo. Creo que es una respuesta que tenemos que crear, construir como sociedad, cada uno desde el ámbito de nuestro trabajo, de nuestra labor. Por ejemplo, yo soy profesora investigadora, bueno, desde ahí puedo hacer propuestas, pero obviamente el que opera, el conciliador, tiene propuestas mucho más interesantes que las mías. El estudioso del derecho, las mismas partes, todos estos conciliadores que no son abogados, ¿verdad? O sea, que nos dan otra visión. Vaya, en fin, o sea, es una construcción pendiente que tenemos como sociedad que probablemente no vamos a tener la respuesta tampoco el próximo año que nos veamos aquí. Si el doctor Genaro me vuelve a invitar, si no me invita, bueno, pues ya me contarán ustedes a qué reflexiones llegaron, pero creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y estos foros sirven precisamente para eso, o sea, para decir qué tenemos que hacer y empezar a sugerir y todos ir armando esto. Queda mucho por hacer en cuanto a que, por ejemplo, podemos pensar en esto, préstamos de dispositivos. Eso es bien fácil decir, bueno, que les prestemos a todos los que no tienen una computadora. Pues sí, pero eso lleva toda una planeación. ¿Quién la va a prestar? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo se va a controlar? Etcétera. Proporcionar datos de internet, lo mismo. O sea, ¿quién paga? Ahora, hay lugares donde ni siquiera hay señal de internet, aunque se les paguen los datos.
También se ha propuesto, de hecho yo me pronuncié a favor de eso, que haya módulos, por ejemplo, que las ONGs o que en los municipios, en sus oficinas, haya módulos donde las personas puedan ir y desde ahí acceder a una computadora y al internet. Muy criticado también porque dicen, bueno, y la sana distancia, aunque ahorita ya estamos en un bache y nos estamos relajando un poquito más en cuanto a esto de los contagios, pero nada nos dice que esto no pueda volver. Y dicen, ¿y la sana distancia? Pues sí, o sea, no hay como que una solución perfecta, ¿verdad? Todavía de qué hacer con esta problemática. Algo que también yo he mencionado, así como una propuesta sin aterrizar, como una hipótesis, es que haya centros de justicia alternativa itinerantes. Por ejemplo, en Brasil ya hay juzgados itinerantes, entonces, bueno, oficinas de juzgados, ¿verdad?, que se acercan a la comunidad. Quizás podría haber algo así, pero igual, o sea, se necesita presupuesto, voluntad, etcétera. Una conclusión para mi final en esta cuestión es que la conciliación virtual llegó para quedarse. De hecho, ya existía desde antes de la pandemia. En el sistema anglosajón, en el derecho anglosajón, desde hace muchísimos años ya tenían conciliación virtual. Entonces, creo que también en Latinoamérica esto llega para quedarse, para que tomemos lo mejor. No siempre se puede utilizar, pero sí se puede usar lo mejor que nos ofrece y además irla extendiendo y pensar que la justicia alternativa es un derecho humano y el acceso a Internet también. Entonces tenemos ahí dos derechos humanos en juego que tendrían que ser garantizados para todos, no nada más para el privilegiado, no nada más para el que vive en la ciudad, para todos. Y ahí pues el Estado tiene una tarea pendiente en la que, repito, creo que todos debemos ayudar, todos debemos proponer, no dejárselo al Estado y ya, porque es una tarea muy difícil. Como les digo, yo no tengo la respuesta de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que colaborar. Yo pues como soy abogada, insisto en que debemos tener un andamiaje jurídico para la conciliación en línea. Por ejemplo, en México sí tenemos todo el marco jurídico del que ahorita les hablé y les di algunos ejemplos, pero no queda muy claro cómo llevar a cabo una conciliación virtual o en línea. Por ejemplo, en materia ambiental, que es mi rama, sí sabemos que podemos acudir a la conciliación para resolver conflictos medioambientales, pero no tenemos lineamientos, no tenemos pautas. El derecho mexicano no nos dice cómo, menos nos dice cómo acudir a una conciliación en línea. Esta es alguna bibliografía consultada y con mucho gusto les puedo pasar las diapositivas por medio del doctor Genaro y les dejo aquí mis datos por si alguien quisiera contactarme, por si alguien quisiera que platicáramos precisamente sobre propuestas, etcétera, que podemos hacer. Siempre estoy encantada de recibir comentarios. A reserva de que ahorita también, pues si hay alguna pregunta, comentario es bien recibido, pero hay veces que nos surgen en este momento, ¿verdad? Que nos quedamos reflexionando, nos quedamos pensando en la escena del tango, nos quedamos pensando en lo que nos dijo el doctor Edson, en lo que van a aprender estas dos siguientes sesiones que van a tener mañana y pasado, y hay veces los temas surgen después. Entonces, yo me dedico a esto, yo recibo los comentarios con muchísimo gusto, específicamente les digo, yo trabajo un tema ambiental, pero creo que todos estamos unidos en esta preocupación de, bueno, la conciliación virtual ya llegó, ¿cómo le hacemos para que se quede y que se quede bien y que se quede para todos, no nada más para los que estamos con el privilegio de acceder a una computadora y a Internet? Muchas gracias por su atención y bueno, si hay alguna pregunta, comentario, estoy atenta. Muchas gracias a ti, Angelina. Qué bonita exposición la tuya, como siempre, bastante amena, muy colorida y sobre todo también dándole aquello que a ti te gusta mucho, que es la danza, ¿no? Que es una de tus de las muchas actividades que tú desarrollas. Yo quiero hacer un brevísimo comentario a tenor de lo que tú has dicho. En la Constitución mexicana
como nos ha comentado la doctora Angelina, la conciliación se encuentra en rango constitucional, o sea, se encuentra sancionada como un elemento de la Constitución. Ya, y la conciliación en México, por tanto, se vuelve como una exigencia social y ya se le toma en cuenta incluso como un derecho humano. Miren lo que pasa en México y miren lo que pasa en el Perú. Mientras que en otros países la conciliación se va consolidando cada vez de una manera mucho más poderosa, ha habido hasta antes de la pandemia, y esto no se ha detenido por lo de la pandemia, sino se ha detenido porque ciertamente cambió mucho la mentalidad. Sin embargo, hubo una fuerte corriente para que en el Perú la conciliación, por ejemplo, dejase de ser obligatoria. E incluso se pensaba, y ha habido una fuerte discusión al respecto de si la conciliación era necesaria o no era necesaria, asumiendo el hecho de que desde que la conciliación apareció en el Perú, la carga procesal en los juzgados no ha bajado. Y como no ha bajado la carga procesal, entonces la conciliación no sirve. Y la pregunta es, ¿y quién le dijo a esas personas que la conciliación ha venido a resolver el problema al Poder Judicial? ¿Quién le ha dicho que nosotros hemos venido a hacer que el Poder Judicial se vuelva más eficiente por el hecho de quitarle carga procesal? ¿Quién ha dicho eso? En el Perú la conciliación no ha aparecido para solucionar el problema de una entidad, porque admitir eso sería también admitir que necesitamos crear un organismo paralelo al del Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud sea más eficiente. Porque como no puede manejarse por sus propios caminos en materia de atención sanitaria, tenemos que crearle un organismo paralelo para que le ayude a cumplir sus objetivos. ¡Qué disparate! Eso es un disparate absoluto. Pero afortunadamente en el Perú se dio marcha atrás y creo que sería una muy buena iniciativa en materia de legislación de incorporar la conciliación a nivel constitucional, o sea, que realmente se establezca que debe fomentarse la conciliación en ese nivel para que tenga mucha más importancia y mucha más trascendencia política en el país. Yo quiero hacerte una pregunta, Angelina. ¿En México la conciliación es obligatoria o es facultativa? Bien, sí, muchas gracias. Gracias por tus comentarios también, Genaro. Primero, quería comentar algo sobre, antes de responder a la pregunta, sobre lo primero que mencionaste, Genaro, porque yo he sostenido en varias ocasiones que los medios alternos, en particular los medios alternos, donde las partes son las protagonistas y ellas son quienes llegan a un acuerdo, ¿verdad? O sea, no como el arbitraje que es heterocompositivo, sino en los medios autocompositivos como la mediación, la conciliación. Yo he sostenido que la finalidad principal no es descongestionar al Poder Judicial. Esa es una consecuencia que puede suceder, pero la finalidad principal es mantener la paz social, solucionar pacíficamente los conflictos o incluso ir más allá, transformar a la sociedad, que la sociedad sea capaz de resolver por sí misma, aunque tenga el auxilio de un mediador o de un conciliador, pero que la misma sociedad, las mismas partes puedan dirimir sus controversias. Para mí ese es el punto de partida de los medios alternos autocompositivos. En cuanto a la pregunta, la conciliación no es obligatoria en México, sin embargo, en muchos procesos judiciales, por decir en la mayoría, los jueces sí están obligados a instar a las partes a acudir a algún medio alterno. Esto lo hacen al inicio del proceso judicial, o sea, al inicio del juicio. Por supuesto que hay partes que pueden escuchar la sugerencia y que les entre por un oído y les salga por otro, ¿verdad? Pero durante todo el juicio, las partes pueden acudir a un medio alterno, o sea, pueden suspender el juicio, acudir a este y dar por terminado el conflicto a través de un medio alterno, incluyendo la conciliación, evidentemente.
Yo creo que es una buena medida y también una de mis posturas respecto al tema es que la conciliación, bueno, ningún medio alterno en mi opinión debe ser obligatorio. Sé que hay personas que sostienen, colegas que sostienen que sí, porque dicen quizás las partes no llegarían a un medio alterno si no las obligamos, pero mi posición al respecto es esta que platicábamos ahora que veíamos la escena del tango. O sea, no es lo mismo que la dama, aunque así como muy tímida y primero así temerosa, diga, bueno, está bien, acepto bailar. Y entonces poco a poco va tomando confianza a que alguien le hubiera dicho, tienes que bailar, quieras o no. O sea, para mí eso no funciona. Creo que podría funcionar excepcionalmente, sí. O sea, puede ser que alguien que le obliguen a bailar o que lo obliguen a ir a conciliación en algún momento modifique su actitud ante la conciliación, sí, pero creo que la mayor parte de las veces no sería eso, así es que creo que como funciona actualmente en México, que no sea obligatorio, es para mí la mejor manera de llevar a cabo esto. A ver, a mí, permítanme un comentario al respecto y en un momento le vamos a preguntar a Edson lo mismo. Sucede que en el Perú, bueno, en el auditorio tenemos en este momento a estudiantes de México, estudiantes de Colombia y creo que también estudiantes de Brasil. Entonces, es bueno charlar un poco al respecto de estas cosas. En Perú, el recurrir a la conciliación antes de ir a la vía judicial es obligatorio. Para casi todas las materias civiles, ¿de acuerdo? 4 materias importantes de familia que son alimentos, régimen de visitas, tenencia y liquidación de sociedades gananciales, pero básicamente casi todas las civiles. Algunas civiles no se concilian y se va directamente a la vía judicial si la persona quiere, pero la gran mayoría de las pretensiones civiles sí son obligatoriamente conciliables antes de ir a la vía judicial. Un error de interpretación al respecto nos dice, bueno, nadie está obligado, la conciliación tiene que ser una decisión de las partes y no tiene que responder a una obligación. Pero es que ahí el concepto se está entendiendo mal. Yo he sostenido, y lo he sostenido en varias tribunas, en varias cosas, en varias publicaciones, que la conciliación no, estamos hablando de que a la gente no se le obliga a conciliar, a la gente se le obliga a ir al centro de conciliación. Y la razón fundamental por la que se le obliga a ir al centro de conciliación es porque solo unos pocos privilegiados en todas las naciones de Latinoamérica sabemos qué cosa es conciliación. El resto de la gente no lo sabe. Y entonces, como no lo sabe, no lo va a estudiar, no lo conoce, la única manera que tienen estas personas de saber, de enterarse qué cosa es la conciliación, es cuando concurre a un centro de conciliación y el conciliador, bajo su responsabilidad, en un periodo breve de 2 o 3 minutos, le pone en conocimiento de qué cosa es la conciliación, para qué sirve, cuáles son sus efectos, cuáles son sus consecuencias, cuál es su valor legal, cuáles son sus costos, y etcétera, etcétera, todos los beneficios, todos los pros y las contras, en todo caso, de la conciliación, pero que es un momento valiosísimo, valiosísimo, pedagógico, que la persona recibe en ese momento, y después de saber qué cosa es la conciliación, él decidirá si concilia o no concilia. Pero a mí me parece que esa partecita es muy valiosa porque construir la cultura de paz no va a ser una cosa que solamente le estamos dejando nosotros a que las personas por sí mismos accedan a esa cultura de paz. Tiene que haber un impulso, tiene que haber una necesaria intervención, en este caso, de las normas legales para que la persona pueda, cuando menos, conocer. Ya sabes qué cosa es la conciliación, eso te han dicho al inicio del proceso conciliatorio, y ahora tú decides si quieres o no quieres conciliar. Probablemente la gente no quiera, a pesar de esa explicación, conciliar, pero no hay otra manera de traer a la gente a que conozca conciliación. Nosotros hemos hecho en Conciliar, hemos hecho varios años, bueno, hasta antes de la pandemia lo hemos hecho, hacíamos por la Semana Nacional de la Conciliación, hacíamos un recorrido por calles, lugares, entrevistábamos a gente con el canal de televisión de Conciliare,
entrevistábamos personas y nos llamaba poderosamente la atención que ni policías, ni vigilantes, ni serenos, ni ciudadanos comunes y corrientes, ni comerciantes sabían qué cosa era la conciliación y para qué cosa servía. Y para entonces estábamos hablando de que la conciliación tenía en el Perú más de 15, 16, 17 años. O sea, no estábamos hablando de una cosa que comenzó la semana pasada o el año pasado. Y la gente no sabía sobre conciliación. Entonces, mientras yo soy de la teoría que mientras no se cambie esa perspectiva de que la gente sigue en ignorancia sobre lo que es la conciliación debe seguir siendo obligatoria, no como el resultado de una exigibilidad, vas a conciliar y concilias, no, sino corre al centro de conciliación, que te capaciten y después decide tú si quieres conciliar. En ese sentido me parece muy positivo el hecho de que haya países como el Perú en donde la conciliación se obligue antes de ir a la vía judicial. Entonces lo que dice el juez, primero demuéstrame que has intentado conciliar, cuando menos has intentado conciliar. No conciliaste, no hay ningún problema, vamos a la vía judicial, pero primero demuéstrame que intentaste cuando menos conciliar. Ok? Edson, eu quero fazer para você a mesma pergunta. Em Brasil, a conciliação é obrigatória ou simplesmente uma coisa que a gente faz de sua vontade? Genaro, lamentavelmente não é obrigatória, no sentido que você coloca da proteção do cidadão, sobretudo o cidadão carente, e da mesma forma que a Angelina também apresentou, são os abandonados pela sociedade, aqueles que não são vistos pela sociedade, que detêm a hegemonia do conhecimento, do acesso tecnológico, da geração de rentabilidade, que é o que comanda aí na nossa sociedade. Então, lamentavelmente, do ponto de vista muito bem abordado por você, que no Peru tem essa obrigatoriedade no sentido da proteção, inclusive de se evitar que o judiciário fique abarrotado de processos, nós aqui não temos essa obrigatoriedade. Ela é uma ação voluntária e de decisão pessoal das partes que estão envolvidas. Há um trabalho ainda incipiente no seu nascedouro, no sentido de transformar a conciliação, a mediação e a arbitragem, essas 3 ramos, como uma forma alternativa, entre aspas, que será definitiva em muito pouco tempo. E tanto você quanto a Angelina abordaram a questão da pandemia, que antes disso você tinha acesso irrestrito o tempo inteiro na justiça. Abarrotava, como está abarrotado no Brasil, que o processo aqui, em média, dura 7 anos, 10 anos, dependendo da área que você está atuando. Então, com a pandemia que chegou, a alternativa é buscar essas conciliações como uma forma ainda alternativa. Mas como aqui já tem o PJE, que é totalmente eletrônico, nós, advogados, temos que nos reinventar dentro desse processo de transformação para que, quando o 5G efetivamente chegar, conseguir levar isso para sociedades menos abastadas. E, nesse caso das carentes, inclusive, tem sociedade. O carente, que eu não coloco, é inclusive o que você mencionou, 16 anos de uma legislação em que pessoas consideradas uma camada intermediária para cima sequer têm conhecimento desse direito e desse acesso que cada cidadão deveria utilizar com muita propriedade no seu dia a dia. Obrigado, Edson. Lo que el doctor Edson nos está diciendo es que en la mayoría de los estados de Brasil la conciliación es obligatoria, pero que sin embargo muchos emprendimientos del Estado y de las entidades privadas están impulsando que independientemente de que la conciliación sea o no sea obligatoria, sea un acceso necesario a las personas, sobre todo aquellas personas que no tienen dinero suficiente como para poder sostener procesos judiciales. Y entonces que en este caso la conciliación termina siendo una vía mucho más eficaz para realmente conseguir el ideal de alcanzar la justicia, ¿no? Miren cómo son las realidades en cada país, ¿no? Miren cómo son las cosas distintas en cada mundo y se supone que todos tenemos más o menos la intencionalidad de que la conciliación comience a construir una cultura de paz. Mañana, mañana creo que va a ser, no me acuerdo cuándo es, mañana o el día sábado, que van a intervenir las expositoras de Colombia. Acuérdense que la conciliación comenzó en Latinoamérica, en Colombia, que fue el primer país que la implementó,
¿de acuerdo? Y ellas nos van a hablar de las experiencias sobre todo este tema de la virtualización. A nosotros nos ha venido la virtualización no como una política del Estado, entendamos eso. La conciliación virtual en el Perú no se implementó como un programa que ya se tenía pensado, porque si hubiera sido así, hubiéramos comenzado a trabajar la conciliación virtual probablemente a los 2 meses de haber iniciado el problema ese de la pandemia, como pasó en el Poder Judicial. El Poder Judicial en el Perú, criticado por todo lado, que esto, que el otro, que sí, que esa, sin embargo, fue la primera institución que virtualizó todo su servicio, porque ya lo tenían trabajado hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, la conciliación no. Y no se tenía ni una línea, hasta donde yo sé, ni una línea desarrollada en convertir la conciliación en virtual. Fue la exigencia de la pandemia la que hizo que se implementara la conciliación virtual, y así como dice Angelina, que en su país no existen lineamientos, no existen programas, no existen líneas, no existen guías para cómo desarrollar la conciliación virtual, en el Perú no las tenemos, no las tenemos. Tenemos apenas la ley de conciliación virtual, la 311-65, y el nuevo texto único ordenado del reglamento de la ley de conciliación, que habla varias cosas sobre eso, pero como ustedes han visto, creo que la mayoría de ustedes son alumnos de Conciliare, ya han podido apreciar de que no tenemos un montón de cosas en la conciliación virtual y que todos los tenemos que ir trabajando en base solamente a experiencia. Yo creo que al final eso es lo que va a imperar. Lo que va a imperar es esperar normas para hacer que la conciliación virtual sea mucho más eficiente, mucho más efectiva. Es en realidad esperar mucho, ¿no? Yo creo que los actores tenemos que ir manejándonos en ese sentido. Tenía un par de preguntas que no las hice en ese momento, ¿ya? ¿Puedo agregar algo? Dale, Angelina, por favor. Bueno, yo ahorita que empezaba a escuchar al doctor Genaro, que justo yo decía que creo que no debe ser obligatoria, y nos platica esto, dije, ya vamos a tener un conflicto aquí el doctor Genaro y yo, pero no, era un pseudo conflicto, porque en realidad lo que pasa en el Perú, que se les instruye sobre qué es la conciliación, me parece que es excelente. O sea, coincido en que la mayor parte de la población no sabe en qué consiste la conciliación. Entonces, nada más aclarar que mi postura es sobre ya obligar a alguien a que se someta al procedimiento, es lo que a mí no me parece adecuado, es una opinión personal. Porque además, precisamente como yo lo vislumbro como un derecho humano, porque además así está en la Constitución mexicana reconocido, pues los derechos humanos, o sea, son positivos y negativos. Es decir, es como los derechos reproductivos que en México están reconocidos en la Constitución. Tengo derecho a reproducirme como mejor convenga mientras no dañe, o sea, no vulnere derechos de terceros, pero también tengo derecho a no reproducirme. Y creo que algo así es la conciliación. O sea, tengo derecho a acudir a ella, pero también tengo derecho a no acudir o a retirarme en cualquier momento. Pero coincido en esta parte que explicaba el doctor Genaro, esto de instruir a las partes sobre qué es la conciliación, qué beneficios hay, por supuesto que es súper benéfico. Gracias, Genaro. Claro, pero para aclarar el tema, no es que a mí me obligue la ley peruana a que yo vaya a la conciliación y concilie, no. Lo que la ley peruana me obliga es a que yo vaya al centro de conciliación, o sea, tratando de explicarme por qué es obligatorio en el Perú, ¿ya? Tratando de encontrar cuál fue la razón del legislador para decir, tú estás obligado a ir a un centro de conciliación antes de ir a la vía judicial. ¿Por qué? Porque la misma ley no nos obliga a conciliar. No nos dice, primero vas a la conciliación y te sometes al proceso y me traes un acta de conciliación. No. Entonces, ¿cuál era la razón desde buscando una explicación, porque no hay una exposición de motivos sobre esa ley, ¿de acuerdo? ¿Por qué es que las partes tienen que ir a conciliar a un centro de conciliación? Y la única respuesta que yo he encontrado es porque es el único momento en que te van a capacitar sobre conciliación. Después, ni tú mismo vas a buscar información para saber qué cosa es conciliación. Ya, entonces, ese me parece que es la única justificación que da pie a por qué la conciliación tiene que ser obligatoria en ese sentido. Es decir, yo le tengo que decir al juez, señor juez, se ha ido al centro de conciliación, ¿de acuerdo? No he conciliado,
pero al menos el juez va a tener el convencimiento de que ese señor y la sociedad va a tener ese conocimiento, ese convencimiento de que al menos él ya sabe ahora qué cosa es conciliar, y eso le va a servir en el futuro. Me parece que esa sería la razón, porque yo no he encontrado ninguna exposición de motivos al respecto de esta ley. Ya, a ver, vamos a Edgar está levantando la mano desde hace rato, así que, a ver, Edgar, te queremos escuchar tu pregunta, rapidito. Bueno, más que pregunta era un comentario de la doctora Angelina, ¿no? Sobre el tema de poderoso y vulnerable, en el sentido de que en el centro de conciliación a veces nosotros, bueno, al menos en el Perú, un poco tenemos el tema del machismo, un poco el tema de la libertad económica o libertad financiera, ¿no? En la cual cuando se va a centro de conciliación, la parte que es porque mayormente son en lo que yo veo, es lo que es alimentos, tenencia, y va la parte pues este varón y busca someter, por medio de violencia, porque yo soy el que tengo dinero, yo soy el que tengo el poder, y entonces ver, ¿no? Cómo trabajar ese tema de poderoso y vulnerable dentro de la conciliación. Y qué importante es el rol nuestro como conciliadores de poder trabajar ese matiz y poder lograr un equilibrio tal que ambas partes puedan conciliar y puedan llegar a una solución. Porque se ve bastante fuerte, al menos acá en el Perú, el tema de poderoso y vulnerable. Y se piensa que porque yo tengo el dinero, yo soy más poderoso. Y por tanto, tú tienes que aceptar lo que yo quiero que tú aceptes. Sea demandante o sea invitado, ¿no? Entonces yo soy el que, por tener esa libertad o ese poder financiero, yo someto a la otra parte. Entonces, eso es bastante fuerte, que al menos en el país. No sé si será igual en México o en Brasil, no sé, con el doctor Exxon. Ok, muchas gracias, Edgar. José Fregueiro nos hizo un par de preguntas. A ver, veamos esta última que fue la que Edson tú mencionaste, o creo que tú, Angelina, ya me perdí ahí. Ustedes mencionaron que en su país para hacer la conciliación virtual se utiliza el sistema del Microsoft Teams como plataforma. ¿Es por alguna razón? ¿Lo mencionaste tú, Angelina, o fue Edson? No, Edson. de hecho, en México se están usando diferentes plataformas. Creo que la más común es el Zoom, pero se ha usado el Teams también, pero no lo mencioné yo. Já, ok. Edson, você falou que em seu país, para fazer a conciliação online, temos que usar o Microsoft Teams? Sim? Só no caso do estado de São Paulo, que se utiliza o Microsoft Teams como uma opção. Mas, como diz a Angelina, aqui também se usam outras ferramentas na área de contato para ter para a resolução dos conflitos por mídia, Genaro. Sí, lo que nos dice Edson es que Microsoft Teams es obligatorio en el estado de Sao Paulo, pero en el resto de Brasil se utilizan otras plataformas. Pero la pregunta va, ¿por qué se utiliza? A pergunta é, por que tem que usar a Microsoft Teams por a coisa de segurança? É por isso? Genaro, sinceramente, eu não sei o motivo porque em São Paulo ele usa. Mas é uma pergunta que eu vou pesquisar amanhã e te retorno para nós passarmos para todos os participantes. Ya, ok. Nos dice Edson que no sabe la razón de por qué se utiliza la plataforma de Microsoft Teams. Yo creo que es por una decisión política, ¿no? Eu acho que es por una decisión política. Por ejemplo, aquí en Perú, todo poder judiciario usa Google Meets para sus cosas judiciais, ¿no? Acho que esa razón, ¿no? Lo que le estoy comentando es de que eso debe ser una decisión política y que debe ser una cuestión de algún negocio que se haya hecho con el Poder Judicial de Sao Paulo, porque aquí en el Perú, por ejemplo, también todo el Poder Judicial utiliza el Google Meets y realmente no es el más eficiente de todos, ¿no? Se debería utilizar, por ejemplo, el Zoom o el Skype, que para el caso resultó en su momento siendo más ventajoso. ¿Ok? Muy bien, estamos en la hora límite. Yo quiero agradecer a Edson Braga Filho por compartir con nosotros sus conocimientos. Yo quiero agradecer a la doctora Angelina Valenzuela por estar aquí con nosotros.
también compartiendo sus conocimientos. Todo esto es engrandecedor, todo esto hace que la parte académica de nuestras regiones se vayan haciendo cada vez más ricas, compartiendo sus conocimientos en otras realidades. Dense cuenta que aprendemos mucho de eso, porque, por ejemplo, nosotros tenemos unas ideas de qué cosas son, de qué cosa es la conciliación en el Perú, pero ciertamente es una cosa mucho más amplia en otros países. Vean cómo en Brasil hace mucho tiempo se hace conciliación virtual, en México también hace mucho tiempo se hace conciliación virtual, y perdonen que les diga esta cosa de manera tan sombría, yo estoy seguro, segurísimo, como que me llamo Genaro Uribe, que si no hubiera habido la pandemia, nosotros no tendríamos hoy día conciliación virtual, con absoluta seguridad, ¿de acuerdo? Y ahora se están hablando todavía de ponerle algunos límites a la conciliación virtual porque ya estamos saliendo de la pandemia. Lo que me parece un desatino porque la conciliación virtual no apareció por la pandemia, debió aparecer por la necesidad de evolucionar en materia de procedimientos en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Contrario a lo que debería ser, de acuerdo, la conciliación no evolucionó, se quedó detenida desde el momento en que nació, mientras otros mecanismos, como por ejemplo el arbitraje, hacía mucho rato ya, en el Perú se hacía de manera virtual y la conciliación seguíamos escribiendo nuestro libro de actas en un cuadernito rayado con lapicero y escrito a mano. Y que si no hubiese habido el cambio que se tuvo que empujar por conceptos de la pandemia, seguiríamos en la época de las cavernas en materia de conciliación aquí en el Perú. ¿Sí? Elsa Amado, ¿querías hacer alguna pregunta o alguna intervención adicional? ¿Sí? Sí, una pregunta, doctor. ¿En las audiencias virtuales también se aplican las sesiones privadas? En las audiencias virtuales, claro que sí, porque existen, por ejemplo, yo les pongo el caso de nosotros de Conciliar. Nosotros hacemos conciliaciones virtuales. Creo que somos la única entidad, al menos hasta donde yo sé, en mi ciudad, que es Arequipa, que hacemos conciliaciones virtuales autorizadas por el Ministerio de Justicia. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer audiencias virtuales, esta plataforma del Zoom que la utilizamos nos da la posibilidad de separar a las personas de manera tal que yo hablo con esta persona y esta no se entera porque están totalmente aislados. ¿De acuerdo? Entonces sí se pueden hacer audiencias virtuales separadas, ¿no es cierto? Sin ningún inconveniente. Sí funciona. En realidad, las herramientas tecnológicas que tenemos ahorita a nivel de todo el mundo para la conciliación virtual son magníficas y son de primer orden. Así que no creo que haya mucho inconveniente en ese sentido en el Perú. Nos mencionaba Edson, yo no lo anoté, pero yo no hubo tiempo para comentarlo, que estamos viviendo una generación 5G a nivel de todo el mundo de Internet. Y eso todavía nosotros aquí en el Perú no somos conscientes, pero significa un gigantesco paso en el avance de las comunicaciones vía Internet. Fíjense, a ver, yo quiero que reflexionen todos, la mayoría de ustedes que son alumnos de Conciliare. ¿Por qué no se ha caído la red en este momento? Porque siempre se les cae la red, al menos a una tercera parte de mis alumnos se les cae la red, y se les cae durante 4 horas. ¿De acuerdo? Profesor, no puede entrar porque se ha caído la red, profesor, no puede entrar porque la tormenta, profesor, porque esto, que lo otro que sea. Saben que eso es pretexto para no entrar a clase, porque la red no se cae. Hoy día no se cayó. ¿Y saben por qué? Porque estamos en una red 5G. Y eso es un alto nivel, altísimo nivel de comunicación vía Internet. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo en la clase les comento, les digo, sí te creo que se te cayó la red, claro. Ya saben que no les creo, porque estamos viviendo la era del 5G, ¿no? Pero ese es uno más de los 10,000 pretextos del estudiante de posgrado para no asistir a clase. Ya, pero eso es muy importante porque el Perú está alineado con el 5G. ¿De acuerdo? Y hemos sido uno de los primeros países porque el 5G lo trajo a Latinoamérica Telefónica. ¿De acuerdo? Y nosotros estuvimos muchos años adelantados a otros países en el 5G y eso es muy importante y eso hace que sea posible este tipo de transmisiones simultáneas. Miren cuántos estamos conectados en este momento. Ya se han ido algunos, pero son 81 personas que estamos conectados. Y todos bien
y todos con cámaras perfectas y con sonido perfecto, gracias al 5G. Y el 5G se cae, claro, como todo se cae en el Internet, 2, 3, 4 segundos y luego regresa nuevamente a su sistema. No se cae 4 horas ni 5 horas, chicos. Así que ya ese cuento no me lo creo. Ya ese cuento que se les cayó el Internet y que ya hace 4 horas que el Internet no regresa, ese cuento es pura trafa y no existe. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestros expositores. Gracias, gracias mil veces. Para que más o menos todos ustedes se familiaricen con estas relaciones profesionales que tenemos. Con Angelina Valenzuela hemos compartido escenarios en muchas partes del mundo. Con Edson hemos hecho trabajos literarios, muchos en Brasil, ¿de acuerdo? Tenemos un proyecto sobre un círculo de eventos que vamos a desarrollar este año o el próximo año, esperando de cómo esté la situación de la pandemia. Vamos a estar nuevamente tratando de recorrer el mundo, pero hay que hacerse una realidad, aunque nos duela a nosotros que disfrutábamos de viajar mucho, ya no va a haber tanto eso, ¿no? Porque ahora todo se va a desarrollar de esta manera, así que tenemos que aprender a convivir en una forma distinta de la de antes. Bueno, el mundo avanza y nosotros tenemos que adaptarnos. Acuérdense que Darwin decía que el éxito de las especies es adaptarse o morir. Así que no nos queda más que adaptarnos y encontrar alguna manera de continuar con este desarrollo académico que hemos tenido hace mucho tiempo. Muchas gracias, Angelina. Muchas gracias, Edson. Obrigado, vocês, de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes, chicos, por participar en este evento y mañana los esperamos a las 7:30 de la noche. ¿De acuerdo? El seminario se ha publicado, ha salido online en Facebook y en YouTube en este momento, y también vamos a pasarle el link para que puedan revisar nuevamente el evento en los días que ustedes gusten. Muchas gracias de nuevo, gracias por estar aquí y nos estamos encontrando el día de mañana a las 7:30 de la noche. Muchas gracias, chao, chao, chao a todos ustedes, chao, chao, chao.